La decisión de Jehová era de castigar a estas naciones porque la maldad de ellos, de esas ciudades, de los habitantes, habían llegado ya y habían colmado la paciencia de Dios, ¿verdad? Entonces Dios envía mensajeros, ¿verdad? Y envía mensajeros, ¿verdad?, para prevenir, en este caso a Lot, de la decisión divina. Y el plan de decirles salgan y escapen por su vida. Bueno, Dios en su infinita misericordia mandó a su Hijo a este mundo. Él tuvo su ministerio, fue arrestado porque le odiaban las autoridades por lo que enseñaba, por lo que hablaba, etcétera. Y fue aprehendido, fue juzgado, fue condenado, fue crucificado. Y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y el propósito de todo esto es precisamente para la salvación de la humanidad, del hombre, de todo aquel que acepte que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él ha hecho todas estas cosas para quitar el pecado que separa al hombre de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo cumplió lo que Él había prometido, edificaré mi iglesia, de tal manera que la iglesia es el lugar que Dios utiliza o que Dios emplea para que los que estén dentro de la iglesia sean salvos, porque va a venir un juicio. Y esta, como leímos en Romanos, es para enseñanza nuestra. Dios va a juzgar un día a este mundo. Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 5 y versículo 10, leemos: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en esta vida, sea bueno o sea malo. Y Dios envía mensajeros al mundo para que salgan de la maldad en que se encuentran y vengan a la salvación. Así como aquellos varones, aquellos ángeles que Dios mandó a Lot para que saliera de esa ciudad y se salvara, como leímos allí, no sea que perezcas, ¿verdad? Dice allí en el versículo 15, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas. Entonces, cuando llevamos el evangelio, en este caso somos los enviados de Dios, llevamos el evangelio para que salgan de ese mundo en el que se encuentran bajo las garras, bajo las órdenes de Satanás, y vengan al reino que es la iglesia, y sean salvos. Entonces, los ángeles previenen y les dicen, les amonestan, les mandan que salgan. El evangelio que llevamos, aquellos que aún no han conocido o no han obedecido las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es para eso. Salgan, escapen por su vida. A Lot se le dijo: escapa por tu vida. Y entonces Dios está enviando mensajeros. Y nosotros miramos a través de la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y versículo 4, cuando se desató la persecución por causa de la muerte de Esteban, dice la escritura ahí en el versículo 4 que todos los que habían salido, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando
el Evangelio. Y en el capítulo 11, y varios textos allí, pero en los versículos 19 y 20, dice la Escritura: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo le había dicho a los apóstoles: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra, pues nos alcanza a nosotros. Ellos, los apóstoles, iban a recibir poder de lo alto, y la iglesia se inicia. Nosotros, cada cristiano, es un mensajero de Dios. Somos un mensajero de Dios, que llevamos el evangelio para que aquellos que aún no han obedecido vengan a Cristo, se arrepientan. Van a perecer. Si Lot y sus hijas y su esposa no salen de ese lugar, hubieran perecido, hubieran muerto. Por supuesto, sabemos que allí una persona de las 4 que salieron pereció porque desobedeció. No mires tras ti, les dijeron aquellos enviados por Dios. Entonces, escapa por tu vida es nuestro tema, y vamos a ver dos asuntos. Escapa por tu vida, con prisa, sin detenerte. Esta es la exhortación que la Escritura te da a ti que aún no has obedecido el Evangelio. Y da a aquellos que en las redes sociales nos escuchen, nos vean esta predicación, es también para ellos. Escapen por su vida. Escapen por su vida. No se queden en el mundo donde están para que no vayan a perecer. Escapen con prisa, sin detenerse. Regresando a Génesis, en el capítulo 19 y versículos 15 y 16, le dice: escapa para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de sus manos y de la mano de la mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Cuántos de nosotros oíamos el Evangelio y nos deteníamos? No queríamos, o estábamos indecisos. No obedecíamos las palabras del Evangelio que nos exponían aquellos hermanos que tuvieron la paciencia de enseñarnos. Escapen por su vida. Alcanza la salvación, ¿verdad? Porque la destrucción, tanto en esta parte de Sodoma y de Gomorra, de Adma y Zeboín, era inminente, no iba a tardar más, y tenían que salir. Nosotros hoy, en nuestros días, no sabemos cuándo es el día en el que el Señor vendrá. Hoy puede ser el último día, hoy puede ser el día que el Jesucristo venga, o hoy puede ser el último día de nuestra vida en este mundo. Después de eso, después de terminar nuestro peregrinar, ya no hay oportunidad de salvarse. No te detengas. Ven a Cristo. Ven. No te detengas. El Evangelio nos da prisa. Nuestro Señor Jesucristo enseña enseñó varias parábolas, ¿verdad? Pero una que se encuentra en Mateo 21,
son dos textos, me parece, 21 y 22, ¿verdad? Dice, un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno, ve a trabajar a mi viña. Y dijo aquel, no quiero. Y enseguida dice, pero después arrepentido fue. Y así estábamos nosotros. El Señor nos estaba invitando antes de obedecer el Evangelio a que viniésemos, a que obedeciésemos el Evangelio, a que mirásemos la gravedad de la situación en la que nos encontramos o que nos encontrábamos y que hoy se encuentran mucha gente, apartados de Dios, sin esperanza. No hay nada para ellos. Aunque sean religiosos, no estando en todo el camino que nuestro Señor Jesucristo enseña y en todo lo que se menciona en el libro de los Hechos, que es el establecimiento de la iglesia iniciándose en Jerusalén, predicando el Evangelio y practicando la doctrina de los apóstoles, ofrendando, participando de la mesa del Señor, cantándole himnos de alabanza. Y algunos religiosos, o muchos religiosos, torciendo las Escrituras, añadiéndole a las enseñanzas. Escapen por la vida de ustedes. No se detengan. Y si nos detenemos, ¿por qué nos detenemos? ¿A convencer a alguien que me acompañe? ¿A convencer a algún amigo, algún familiar que no ha obedecido? Lot se detuvo, pero la Escritura no nos dice por qué. A lo mejor quería salvar cosas personales, ¿verdad? Convencer a alguno, ¿verdad? O simplemente por apatía, ¿verdad? Es decir, por falta de energía, por dejadez, por descuido, por no valorar lo que Dios está ofreciendo, teniéndolo en poco. Escapa por tu vida, tú que no has obedecido el Evangelio. No mires tras ti, le dijeron a Lot y a la familia. ¿Por qué? Porque era el momento de romper de una manera definitiva con todos los lazos que les ataban a aquella ciudad. Recordemos cómo Lot, cuando se separó de Abraham, dice la Escritura que cada día acercaba su tienda a Sodoma. Y así estábamos nosotros, cada día nos acercábamos más al pecado. No nos alejábamos, aunque estábamos seguros, estábamos ciertos de no tener pecado, que no habíamos pecado contra Dios, pero era rebeldía nuestra, era falta de energía, era negligencia de nosotros. No mires tras ti. Las cosas que dejamos, es probable que de repente llegue esa tristeza, esa melancolía, ¿verdad? Esa tristeza profunda, ¿verdad? Cuyo motivo a veces es impreciso, pero que anhelamos las cosas que dejamos atrás. Pero qué bueno que las dejamos, ¿verdad? ¿Sí? Debemos de evitar el regreso. Recordemos nosotros cómo el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4 y versículo 10, escribe a Timoteo y le dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Cuántos hermanos, verdad? Y con tristeza lo mencionamos, ¿verdad? Se apartaron de la iglesia, regresaron, miraron tras de ellos y miraron que les convenía más aquella vida que habían dejado atrás. Pero nosotros, puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Como dice el escritor a los Hebreos, me parece que en el capítulo 11,
¿verdad? Y versículo 1, ¿verdad? Dice, bueno, aquí no es ese. En el capítulo 12, perdón, ¿verdad? Dice, estaba confundido con esto, dice la Escritura, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio, ¿verdad? Porque miraba esa gloria. Y así que nosotros necesitamos tener puestos los ojos en Jesús. No miremos, no nos regresemos, no anhelemos esas cosas que son sin fruto para nuestro beneficio, como lo es las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Durante la clase hoy, en esta mañana, estábamos estudiando, estábamos mirando por qué es por lo que debemos de estar siempre yendo hacia adelante, ¿verdad? A esa gloria. Y se mencionaron varias cosas por las que dice Pablo a los Efesios, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el apóstol Pedro, escribiendo en su versículo 5, en su segunda carta, capítulo 2, dice, teniendo esa preciosa y grandísima promesa de participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Escapa por tu vida. Es lo que los mensajeros de Jehová Dios le dijeron a Lot. Y es lo que la palabra, la enseñanza para nosotros, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 15, ¿verdad? Son para nuestra enseñanza, es para que escapemos, ¿verdad?, por nuestra vida, para no perderla, siguiendo las direcciones, los mandamientos que da nuestro Señor Jesucristo. Segundo asunto, escapa por tu vida. No pares en toda la llanura, no pares en toda esta llanura. ¿Por qué? Porque era peligrosa. En esa llanura estaban esas ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim. Y no te detengas, no te detengas en esta llanura porque es peligrosa para ti. Dios la va a destruir. Y el Evangelio nos está hablando de esto. Obedezcamos el Evangelio, obedece el Evangelio, tú que no lo has obedecido. Escapa por tu vida para que alcances la salvación. No te quedes en este mundo. Este mundo solamente ofrece cosas pasajeras, pero Dios nos ofrece esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para todos aquellos que obedecemos el Evangelio. Escapa por tu vida. Tú puedes obedecer este Evangelio también. Y si ya obedeciste el Evangelio, si ya lo obedecimos, ¿verdad?, no debemos de detenernos en este mundo. No debemos de detenernos. Va a haber muchas cosas que nos van a hacer trastabillar, tambalearnos, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 10 y versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Si ya obedecimos el Evangelio, perseveremos en él.
Pablo lo dice de distinta manera en la carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 15 y versículo 58, dice la Escritura: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es motivador lo que las Escrituras nos hablan, ¿verdad?, para que no nos paremos en esta llanura, no nos paremos en este mundo por las cosas que aparentemente son agradables y buenas para nosotros. No debemos de detenernos. Dios provee el medio de salvación. Están varios ejemplos en el Antiguo Testamento, y hablando de la destrucción de Sodoma, ¿verdad?, Dios iba a destruir Sodoma, pero le puso a Lot el medio de salvación. Escapa al monte, le dice los mensajeros, no sea que perezcas en este mundo donde tú te encuentres. Escapa por tu vida. Noé, Dios había determinado destruir toda la creación, pero Dios proveyó para Noé el arca que le dijo Dios que construyese. Allá en Génesis capítulo 7 y versículo 13, dice la Escritura: en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies. Ellos entraron. Y cuando vino el diluvio, todo lo que estaba fuera del arca fue destruido. Solamente permaneció con vida todo lo que estaba en el arca. Dios proveyó para Noé el arca y aquellos de los suyos. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, y después de 40 años llegaron para conquistar o para entrar a la tierra prometida, y la conquista que abriría las puertas para conquistar toda Palestina era tomar la ciudad de Jericó. Y mandó Josué 2 hombres para que mirasen y observasen la ciudad, cómo iban a entrar, y para ver qué había allí en ella. Y ellos fueron descubiertos y llegaron a la casa de Rahab, y ella los escondió porque tenía temor de Jehová Dios. Ella les había dicho les dice a los 2 hombres: nosotros hemos sabido de cómo cruzaron el mar, cómo fue destruido el ejército de Egipto, y cómo tomó Moisés del otro lado del río todas esas ciudades, ¿verdad? Y nosotros queremos ser, acuérdense de nosotros cuando ustedes entren aquí. Y en el libro de Josué, en el capítulo 2, de Josué y versículo 18, le dieron las siguientes instrucciones a la mujer, y le dijeron: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera
de las puertas de tu casa, su sangre será sobre ellos, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano la tocar. Es decir, Dios proveyó para Rahab y los suyos su casa, pero había allí habría una señal, dice allí de grana, ¿verdad? Rojo, como el color de la sangre, ¿verdad? Para indicar protección para lo que estaba dentro. Entonces miramos cómo Dios provee para Lot, cómo Dios provee para Noé, cómo Dios provee para Rahab y su familia, ¿verdad? Y Dios cuida a su pueblo, Dios nos cuida. En el peregrinar de el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida, el pueblo de Israel cometió siempre estuvo descontento, o en la mayoría de las veces estuvo descontento, hablando contra Moisés, contra Aarón, contra Jehová incluso, ¿verdad? Y Dios les castigó, ¿verdad? Y leemos allí en el libro de Números, capítulo 21 y versículo 18, número 21, versículo 8, perdón, estaba en el 20 y tanto, ¿verdad? Bueno, vamos a leer desde el versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios proveyó la salvación para aquellos hombres que hablaban en contra de Jehová, en contra de Moisés, en contra de las leyes, en contra de todo lo que Dios había determinado para con ellos. Y les pone algo muy sencillo: hazte una serpiente y ponla en un asta, y todo el que mire hacia ella cuando ha sido mordido por la serpiente sanará. Así como Dios proveyó a Cristo en la cruz para que todo aquel que mire, y no solamente es la acción de mirar, sino obedecer a aquel que ha sido muerto, crucificado en esa cruz, que le obedezca como el Hijo de Dios, sanará, tendrá vida y tendrá el acceso a Dios. Conclusión: los apóstoles obedecieron la gran comisión. Vayan y prediquen el Evangelio. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Ordenándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16, 15, 16. Lucas 24 y versículo 47. Hechos capítulo 1 y versículo 8, ¿verdad? Y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra para predicar el Evangelio. Hebreos capítulo 2, por tanto,
Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que perezcamos, ¿verdad? Hechos 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Amigos que no han obedecido el Evangelio, aquellas personas que no conocemos, que quizás estén oyendo esta exposición de la palabra de Dios, escapa por tu vida. Vivimos en un mundo de maldad. Y la invitación o el mandamiento del Señor es que escapemos, es que escapen de esa condenación que vendrá con el juicio. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Si tú no has obedecido, si no has escapado por tu vida, hoy es el día de salvación. Escapa por tu vida. Dios quiere que tú te salves. La invitación es la exposición de la palabra, pero cantamos un himno. No, 116. Primera y última estrofa. Cantemos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura día nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Vamos a orarnos. Eterno y amado Padre Celestial, que moras en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Sigamos dando gracias, Padre, gracias en esta mañana, glorificando tu nombre, Señor, sabiendo, Señor, que eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que has proveído, Señor, para tus hijos la esperanza de la vida eterna. Nos has dado tu palabra, Señor, para escudriñarla, para así, Señor, buscar en ellas la vida eterna. En ellas, Padre Celestial, hallamos la instrucción, cómo escapar por nuestra vida. Gracias por ese amor, ese sacrificio de tu Hijo amado que murió en la cruz, que dio su vida para rescatarnos, para que podamos escapar, Señor, de la sentencia de muerte por el pecado. En su sangre, en la obediencia al Evangelio, tenemos ese perdón, Padre Celestial. Somos así limpiados de todo pecado, Padre. Y ahora, Padre Celestial, te pidamos que nos ayudes a reconocer ese amor, esa misericordia tan grande, tu gracia, Padre Celestial. Y que así, Señor, podamos seguir adelante, fiel hasta la muerte. Sabemos que nos espera, Padre Celestial, una vida mucho mejor que esta vida en este mundo. Pero gracias te damos por todas las bendiciones espirituales que tú nos concedes. Ayúdanos, Padre Celestial, a meditar en esto y seguir adelante. Hay un enemigo fuerte, un enemigo determinado para así, Señor, hacernos desviarnos del camino. Pero en ti, Padre Celestial, tú que eres el vencedor de todo,
y contigo somos más que vencedores. Gracias por las lecciones de esta mañana, por el mensaje, Padre Celestial, que lo llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y no olvidemos de compartirlo con aquellos que no han escapado por su vida todavía. Te pidamos que así perdonen nuestras faltas, nuestros errores, Padre Celestial. Todo te lo pidamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.